Buenas, mi nombre es Saúl Alfredo López Martínez, pertenezco al grupo número Y. Les hablaré un poco sobre el curso 3 de Coursera. Me enfocaré en la semana número 6. ¿Qué es JSON? Es el acrónimo de JavaScript Object Notation, lo cual significa notación de objetos de JavaScript. Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript y surge como una alternativa a XML. Se considera un formato independiente de este lenguaje. Además, se basa en un subconjunto de JavaScript, el cual es un lenguaje de programación imperativo, orientado a objetos e interpretado. Aunque sea un subconjunto de JavaScript, mantiene una total independencia con respecto a este, pudiendo ser leído por otro lenguaje de programación. Esto quiere decir que cualquier lenguaje de programación, ya sea Java, Python, C++, C Sharp, podrá leer e interpretar los datos en JSON. Algunas características de JSON son: su extensión es .json, fue desarrollado por Brendan Eich, es un formato de texto que sirve para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos de JavaScript. Es un lenguaje idóneo para el intercambio de datos web. Los tipos de datos que maneja JSON son números, cadenas, booleanos, array, datos nulos, objetos con nombre y valor. Una de las desventajas es que debido a su interpretación o estructura, esta tiende a confundir bastante. Otra es que una coma o dos puntos mal colocados pueden originar que un archivo JSON no funcione por su sensibilidad. Continuaré con el análisis de JSON con Python. El JSON ya sabemos que se construye anidando diccionarios y listas según nosotros necesitemos. En este ejemplo vamos a representar una lista de usuarios en la cual cada usuario es un conjunto de parejas clave-valor, es decir, un diccionario. De modo que tendremos una lista de diccionarios. Para el ejemplo de hoy usaremos una librería integrada de JSON para el análisis de JSON y la lectura de datos. A continuación les mostraré el código de ejemplo y luego lo explicaré. Antes de ejecutar nuestro programa, veamos cómo funciona. Lo primero que debemos hacer es importar el módulo de JSON. Luego de eso, definimos una variable con el identificador de user, la cual almacenará una lista con nuestros objetos de JSON. Luego de eso, hacemos uso del método de load siempre del módulo de JSON, lo cual en esta parte de código lo que obtendremos es una lista de Python que luego vamos a recorrer con un bucle for, y cada elemento dentro de la lista es un diccionario de Python. Una vez analizado el JSON, podemos usar el operador índice de Python para extraer los distintos fragmentos de datos, lo cual tenemos acá, de datos de cada usuario. No tenemos que usar la librería de JSON para rebuscar a través del JSON analizado, ya que los datos devueltos son sencillamente estructuras nativas de Python. Ya tenemos analizado este fragmento de código, lo vamos a ver cómo lo que lo va a devolver a la hora de correr el código. Como podemos observar, nos devuelve la cantidad de usuarios, que, bueno, en nuestro caso teníamos dos elementos. Esto lo mandamos a imprimir en esta parte de código, que ya tenemos almacenado los datos en nuestro diccionario. Con la sintaxis de len contamos los elementos que hay en la lista y lo mandamos a imprimir. Luego de eso, estos son los datos que ya teníamos almacenados y que recorrimos con el bucle for. Les hablaré qué son las interfaces de programación de aplicaciones, o por sus siglas API. Es un código que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí haciendo uso de protocolos y reglas. Básicamente, una
API es una interfaz que permite la comunicación entre dos sistemas o plataformas diferentes, lo cual permite agregar diferentes funciones a sitios web y aplicaciones. Dicho en otras palabras, se puede decir que una API es un trozo de software que permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí. Cuando nosotros utilizamos una API, generalmente un programa genera una serie de servicios que se ponen a disposición para que los usen otros programas y ponen de manera pública las reglas que deben ser seguidas para tener acceso a los servicios o recursos generados por este programa. El análisis SWOT o arquitectura orientada a objetos es aquel en el cual nuestro programa principal usa los recursos y servicios de otras aplicaciones. Algunas ventajas del uso del SWOT o arquitectura orientada a objetos. La primera es que se compone de sistemas separados de diferentes plataformas. Eso quiere decir que podemos comunicar dos programas que estén programados en diferentes lenguajes de programación. La segunda ventaja la tenemos que interpone reglas de cómo van a ser utilizados nuestros datos. Seguridad de las API. Pueden ser privadas, abiertas o públicas, para que cualquier desarrollador pueda interactuar con ellas o crear sus propias API. Incluso pueden ser APIs locales, web o de programas como se dijo anteriormente. Las APIs deberían de proporcionar autenticación tanto para los usuarios como para las aplicaciones, que es Open Authorization o OAuth. Es un modelo muy común de uso libre que permite el flujo simple de autorizaciones para sitios web o aplicaciones informáticas o para la seguridad de las APIs. Permite la autorización segura de APIs de manera simple para las aplicaciones de escritorio y web y para las aplicaciones o usuarios y que los usuarios obtengan acceso limitado a los recursos protegidos sin requerir que el usuario revele los datos de inicio de sesión. Bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Gracias por su atención prestada.